Bueno, pues ya está aquí el director del Economista, Miguel. Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado. Ningún lugar secreto. Yo recuerdo haber venido de San Miguel Allende para la Ciudad de México y hay venta de gasolina a 14 pesos litro. Yo creo que fue una figuración tuya. Sí, uno sueña o eso alucina. No existe. Oye, pues yo decía que si viviésemos en los Estados Unidos, podríamos decir que es en el Fool's Day. Hoy no va a haber aranceles. Sin embargo, pues el dinosaurio estará ahí mañana, supongo. Pero no deja de ser llamativo que lo llame el Día de la Liberación, Luis Miguel. Hay una narrativa que pretende ir más allá de lo económico, porque hay quien dice el consumidor americano va a ser una especie de dique a lo que Trump quiere hacer, porque el consumidor americano no acepta que le toquen el bolsillo. Frente a eso, Trump está construyendo una narrativa que va más allá de lo económico, por eso es lo del Día de la Liberación, y dice, durante años, décadas, han abusado de Estados Unidos los amigos y los enemigos. Ha llegado el momento de ponerles un alto. En teoría, nosotros formamos parte del grupo de amigos que ha abusado. Se inventó para países que tenemos un superávit comercial con Estados Unidos, un término que es bastante despectivo y del que en México hemos hecho poco caso. Nos llaman los Dirty 15. Que son los 15 más sucios o los 15 sucios, y la suciedad consiste en que le vendemos más a Estados Unidos de lo que compramos. En ese grupo está México, está Canadá, está Corea del Sur, está Japón, está, por supuesto, los países de la Unión Europea, y en buena medida la pregunta, Leonardo, es ¿cuánto de estas medidas que económicamente no tienen sentido podrán encontrar su justificación en un triunfo político? Veía el Wall Street Journal hoy que dice, hay una prueba de fuego, por ejemplo, para los granjeros leales, los loyal farmers, que apostaron masivamente por la llegada de Trump, y les va a tocar un escenario donde en casa van a tener problemas para contratar gente. En los mercados externos van a tener problemas para encontrar quien les compre a los precios que les compraban. En buena medida, y me parece que lo más relevante es, no cabe duda que económicamente es un disparate. La pregunta es si en el balance entre lo económico y lo no económico, me refiero a lo político, le salen las cuentas a Trump y al equipo con el que gobierna. Sí, no, es muy interesante. Y bueno, pues lo maneja, como tú dices, con vista a la espuela de oro que llevó ahí, ¿no? Que yo digo que es como los que aquí te echan incienso y te ponen guirnaldas, todo lo demás. Es decir, es como un detente, pero en versión espuela, ¿no? El vaquero. Y luego, pues supongo que dirá que el pueblo americano es mucha pieza y aguantará eso. Es decir, esas retóricas funcionan en México y bien, y allá en los Estados Unidos. El tema es cuán lejos lo van a dejar ir los mercados y las propias empresas. Yo entiendo que él puede cosechar también en la repatriación de capital, es decir, le están regresando a Estados Unidos las empresas, pero ¿hasta dónde puedes llegar por esa vía? Digo, las empresas no están ni en Vietnam, ni en Marruecos, ni en México porque sean hermanas de la caridad, están porque les conviene. Sí, el caso más claro es automotriz, que lleva años escenificando una diversificación geográfica, la famosa fábrica global, tratando de encontrar la mejor combinación de costos. ¿Dónde me sale más barato producir bienes intensivos en mano de obra o partes del auto que es intensiva en mano de obra? ¿Dónde me sale más barato tener lo que es capital intelectual? Hay que recordar que incluso en el tema de contenido que se hace en Estados Unidos, en México, en Canadá, había una disputa que ganaron Canadá y México, donde decía, a ver, ¿qué pasa con contenido que es intelectual producido en Estados Unidos pero ejecutado en México? ¿Qué porcentaje le pones, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con software? No es un tema fácil, pero
Pero bueno, es interesante ver efectivamente cómo lo va a manejar. Vamos a ver mañana el paquete completo, cómo lo presenta. Dijo ayer la vocera que no iba a haber excepciones para nadie, no se hagan ilusiones. Vemos pues movimientos en México muy interesantes, ¿no? En el último minuto, Omar García Harfuch en Washington, el canciller hablando con Rubio, muchos movimientos. Y hoy hay un documento importante, creo que lo iban a presentar ayer, en principio es el 31, los precriterios de política económica. Qué mal momento para hablar del futuro, ¿no? Creo que el gran problema con un documento de esos a la víspera de este anuncio es que es un documento que literalmente corre el riesgo de tener 24 horas de vida útil. Lo que tú digas sobre pronósticos los tienes que revisar inmediatamente después de que venga el anuncio de aranceles. Pienso que mucho del tema es, en el fondo, ¿qué esperamos de la Secretaría de Hacienda? ¿Que sea optimista en jefe o que sea preciso y objetivo? Oye, el 2.5 que había pronosticado para el año se les va a quedar larguísimo. Hubo un año en que ganaron, creo que fue el 21 o el 22. El 21. El 21 que dijeron, a ver, mira, los optimistas ganamos sobre los pesimistas. Pero pues la mayoría de las veces el consenso de los analistas es el que va dominando. Ahora estamos muy arriba. El tema es, sales diciendo la economía va a crecer, no sé si 1.5, y los datos fundamentales van, el marco en el que se va a desempeñar es este, si mueves a lo positivo o no. Digo, no es un juego fácil, Luis Miguel. No, a ver, por un lado está el pronóstico y a lo mejor nos obsesionamos con el pronóstico. El otro dato que le importa mucho al mercado, a las calificadoras, es qué va a pasar con el déficit de las finanzas públicas. Y ahí sí tenemos un indicador que nos dio Hacienda el fin de semana con el informe de finanzas públicas. Hay un bajón durísimo del gasto público, 17% recortaron en el primer bimestre, que en el fondo, yo diría, la señal más relevante de Hacienda no es cuánto cree que va a quedar el PIB, sino qué hace con el gasto público en un contexto en donde no tiene margen para repetir con un déficit de 6% del PIB. Pregunta, ¿lo están conteniendo o ya definitivamente tenemos digamos, un recorte del 17%? Como es solo un bimestre, alguien diría, literalmente con estas golondrinas ya hacemos primavera y podemos decir, así viene, o a lo mejor fue un primer ejercicio de decir, vamos a ver cómo nos va. Hay que recordar, el primer año de gobierno normalmente implica la curva de aprendizaje de muchos titulares de dependencias, entonces no se gasta con la misma velocidad. Uno puede pensar que en la fotografía del primer bimestre están, por ejemplo, licitaciones en marcha que no estuvieron a tiempo, por ejemplo. Oye, todo el mundo, en este caso en el informe de finanzas públicas, dice que pagamos más ISR, pagamos más IVA, el IEPS se les paró porque, bueno, pues quitaron el subsidio a la Magna, no les ha pagado, pero petróleos mexicanos, todo lo demás no dan, ¿no? Es decir, el gobierno no tiene otras fuentes de ingresos salvo lo que los contribuyentes pagamos. A ver, México en general es un país que recauda menos de lo que debería, considerando el tamaño del Estado, considerando el tamaño de la población, pero frente a un gobierno que dice no hay reforma fiscal y lo que tenemos por delante son eficiencias, lo que estamos viendo es que las eficiencias ya dieron todo lo que podían dar y de aquí en adelante es por el lado de ajustes al gasto. Creo que nos van a subir la tenencia, cosas de esas, pero ¿dónde pueden recaudar más? Yo lo veo complicado. Ayer revisábamos los datos de empleo que se cayó. Solo el 1% gana más, de la PEA gana más de 5 salarios mínimos. Tú dices, bueno, vamos a apretar más a la clase media. ¿Y cuánto vas a sacar de ahí? Alguna vez me tocó escuchar a uno de los economistas de Banamex y decía, a ver, el déficit es una preocupación mayor, igual o es grave o no tan grave, dependiendo de cuánto se crezca. En un contexto de muy bajo crecimiento económico, es el caso, ¿no? Es mucho más delicado tener un déficit de finanzas públicas porque cualquier avance en la recaudación, literalmente, y volvemos a la metáfora del otro día, es el señor Barriga viendo cómo cobra más renta a los mismos inquilinos. Muy buena metáfora. Oye, pues esperamos el documento y ya tendremos ocasión de platicarlo. Gracias.